La Lowa Skyterra es una zapatilla consistente, estructurada y muy estable, y de ella te voy a hablar en esta cápsula drop de hoy viernes 29 de mayo de 2026, sentado en una piedra, descalzo, por qué no decirlo, con la zapatilla aquí al lado, porque quiero hacerte una breve reseña, una review en esta cápsula drop. Ya sabes que puedo hacerlas, como por ejemplo ahora mismo, en cualquier sitio, grabarlo en cualquier lugar y sin complicaciones. Tan solo se trata de llevar la grabadora encima en la mochila, sentarse en una piedra y empezar a hablar. Una zapatilla que fíjate que ya hace tiempo que tengo, ya hace varios meses, pero como a mí me gusta decir, a pesar de que le puedo hacer varios kilómetros muy seguidos, de forma bastante intensa, me gusta dejar intervalos, me gusta dejar un tiempo entre medias para coger un poquitín de perspectiva. Es cierto que por mi elevada rotación de zapatillas tengo que ir probando modelos constantemente, incluso varios en el mismo día, pero me gusta precisamente por eso, porque vamos a decir que no te vicias o no te sugestionas del todo al estar constantemente con un modelo de forma muy continuada durante muchos días. Yo prefiero coger, dejar un poquitín de perspectiva, utilizar otros modelos y retomarlo. Entonces ahí es cuando noto muchísimas cosas que para mí son muy valiosas. Y fíjate que esta zapatilla, la verdad es que es curioso porque el nombre de Skyterra es totalmente elocuente y muy descriptivo. Es decir, bastante cerca del cielo, por decirlo así, o la parte de la tierra más cercana al cielo. He hecho yo aquí una alegoría de lo que es el nombre. No sé si los ingenieros o los de marketing que hayan decidido ponerle ese nombre iba por ahí, pero bueno, yo entiendo que es así porque de alguna manera es una zapatilla que sin duda es técnica. Luego te entraré a describir dónde yo la veo, donde veo que se posiciona, donde veo que rinde más y donde está perfectamente bien ubicada. Yo las características de este modelo sin duda destacaría esencialmente tres pilares donde de alguna manera esta Skyterra se sostiene. Es una zapatilla consistente, sin duda, solo hay que ver su construcción. Yo aquí la tengo al lado porque, como te he dicho, estoy descalzo y la tengo aquí en la piedra. Es una zapatilla muy consistente, mires donde mires, ya sea en la puntera, en los flancos, con unos termoencolados muy consistentes y además con mucha presencia en todo lo que es los 360 grados de la zapatilla. Es una zapatilla que, ya relacionado con esto, pues tiene estructura, tiene mucho empaque, es decir, cuando te la calzas y te pones en pie notas que es una zapatilla muy consistente, que no se te deforma en apoyos, eso ya evidentemente ya en marcha, en dinámico. Y además, también relacionada con esto, lógicamente, es la protección. Eso es indudable. Entonces son para mí tres pilares que puede parecer que es el mismo pilar, pero bueno, tiene al final, cada uno de ellos tiene sus matices, ¿de acuerdo? ¿Todo esto en qué redunda? Pues evidentemente en una fiabilidad que es previsible o cabe esperar. De hecho, la zapatilla está en perfecto estado, no tiene ningún despegado, está, ya digo, que en unas condiciones muy buenas, y toda esa estructura hace que esa fiabilidad ya no solo sea en la calidad de construcción, sino también en esa fiabilidad en marcha. Que notemos que la zapatilla, una vez metida en faena, nos responde tal y como nosotros requerimos de un modelo técnico, ¿de acuerdo? Es decir, yo veo una zapatilla para ese terreno alpino, para ese terreno de altura, como te decía, con ese nombre de Skyterra, o en su defecto, si no es de altura, por lo menos técnico y bastante exigente, vamos a decir, tanto en desniveles, que luego veremos con las características que ofrece la suela, permite unos desniveles muy fuertes, sin problema alguno, permite traccionar perfectamente bien y, en definitiva, desenvolverse muy bien como pez en el agua, en ese terreno complicado, agreste, en definitiva, terreno técnico, en el más amplio sentido de la palabra. Vamos con los datos porque a mí lo que me interesa es posicionar esta zapatilla para que la entiendas. Y para ello tengo que darte los datos. Eso es empepinable. Por ejemplo, peso, 367 gramos en un número 44. Bueno, esto es mucho, es poco. Habrá quien le parezca una barbaridad y habrá quien diga, bueno, pues no sé, ¿y eso cuánto es? Pues voy a ponerte, por ejemplo, algún punto comparativo para que veas dónde se puede posicionar. Por ejemplo, la Prodigio Max es 37 gramos más ligera y la Topo Vista 27 gramos más ligera. Estamos hablando del mismo número. En mi número, el equivalente en su defecto. Puede haber un baile de medio más, medio arriba, medio abajo, pero en cualquier caso, en mi número, en el número que a mí me va bien. Pero por el lado contrario, por ejemplo, la Olympus 6 es 17 gramos más pesada. Sería esta Lowa Skyterra 17 gramos más ligera que una Olympus 6 o 25 gramos más ligera que una Ultra Raptor
3, ¿de acuerdo? O sea que la situaríamos ahí, pero en cualquier caso, en una franja de pesos, vamos a decir, elevadas, como ves, zapatillas muy consistentes, que decir de la Prodigio Max, que decir de la Ultra Raptor o incluso de una Olympus 6, que todos sabemos que la ligereza no está entre sus cualidades. Así que la situaríamos en un punto bastante por encima en cuanto a peso, pero aquí yo creo que no era prioritario tener un peso ligero porque se enfoca a un terreno y a un tipo de público que busca unas cualidades determinadas y que posiblemente el peso no está entre las prioridades primera o segunda, no es en absoluto prioritario y entonces no le van a dar demasiado bola a ese aspecto. El drop, 6 milímetros, bueno, bastante habitual en Lowa, en este caso con unos perfiles oficiales de 27-33, no está nada mal, y un precio de 170 euros. Oye, muy bien, aquí por ejemplo sería 10 euros más económica que una Trabuco Max 5 o incluso 20 euros menos que una Prodigio Max. Más o menos la posicionaríamos en ese precio y unos 10 euros más que, por ejemplo, una Hierro V9 o 5 euros más que una Agility Peak 5 o una Speedcoat 7, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí ya la tienes un poquitín ubicada. ¿Y qué sensación o qué experiencia te proporciona esta zapatilla aquí fuera? Pues, por ejemplo, a mí lo que más me gusta es la seguridad que me da al pisar. Esa sensación de que puedo poner el pie prácticamente en cualquier sitio y que no voy a tener problemas ni de molestias en la planta ni de que el pie se desestabilice. Por eso, ya un poco relacionado con el tipo de corredor, me parece indicado para ese corredor o corredora de peso elevado o que incluso tienda a deformar según qué zapatillas. En este caso yo creo que tiene la suficiente consistencia como para que no tenga ese tipo de problemas. Además, en un bloque, a ver, aquí la tengo, en un bloque de media suela que, si bien es cierto que no es tremendamente blando, tampoco es duro. Es una zapatilla que es muy agradable en marcha, sobre todo es más agradable en dinámico que en estático, posiblemente en estático, que tampoco, te parezca un poquitín firme, pero luego en dinámico, cuando empiezas a correr con ella, a mí me parece muy, muy agradable. Y como te decía, el bloque de la media suela, que se compone de un solo compuesto, los flancos laterales y ya en la parte trasera, más bien tirando hacia el collar, hacia la cazoleta, se elevan un poco. Me recuerda mucho a una zapatilla que probé hace poquito, que era la Scarpa Golden Gate LT, que también los flancos subían en esa parte trasera así un poquitín y el pie quedaba encajonado. De hecho, tengo el despiece en casa y efectivamente el bloque de media suela queda el pie muy, muy acunado y esas paredes laterales que se elevan todavía favorecen más esa consistencia. Todo y que no es una zapatilla estrecha de base, más al contrario, es bastante generosa y da esa sensación, todo el conjunto, de esa estabilidad. Claro, tenemos una zapatilla que no torsiona, no se deforma, no se hunde excesivamente. Claro, es eficacia total. No tenemos la percepción de que como que perdemos energía ni en el avance, no tenemos la percepción de que la zapatilla se va retorciendo, de que estamos ascendiendo por una ladera, por ejemplo, bastante dificultosa y la zapatilla se retuerce en exceso y nos exige a nosotros poner más de nuestra parte. Es una zapatilla que en ese sentido me parece colaborativa y en la que puedes confiar bastante. No vas a tener ninguna sensación de que la zapatilla un poco, por decirlo así, te deja en pañales, sino que te ayuda, colabora en ese avance, colabora en la trazada y claro, esa sensación para mí de seguridad al pisar es importantísima en una zapatilla especialmente de este tipo, una zapatilla que podríamos considerar como técnica. Con lo cual, aquí vemos que no siempre el peso es una desventaja. Aquí, por lo menos para mí, me parece una virtud, porque toda esa estructura repercute o redunda en todo esto que te estoy comentando. Y fíjate, te hablaba de la tracción, y es que aquí tenemos una suela Vibram Mega Grip con tacos de 4,5 milímetros. Es una suela que a mí me gusta porque, por ejemplo, el comportamiento en roca es muy bueno, por toda la superficie de contacto que tiene y porque, a pesar de que, ojo, son 4,5 milímetros, no es un taco con una estructura, como digo yo, de aquellos que el taco se te vaya enganchando y te vayas tropezando en esas formas rocosas, que a veces, de alguna manera, es un peligro. Yo, cuando un taco es tan prominente que en ciertas zonas rocosas se te va enganchando porque te sobresale mucho, pues no me da según cómo, en según qué tipo de zapatillas y en según qué tipo de terreno. Ojo, como siempre digo, hay que entender cada zapatilla en su terreno. Para mí a veces me resulta un tanto incómoda. En este caso, nada más lejos, además en una suela muy fiable, como digo, tan solo tiene una pequeña isleta debajo del talón descubierta, pero lo que es la suela es totalmente completa, evidentemente con algún aligerado entre los tacos para ahorrar un poquitín de peso, pero en sí no se compone de varias piezas de caucho encoladas, sino que es una sola pieza.
Aquí, pues bueno, han decidido en la parte talonar dejar una especie de isla para que la suela o la media suela trabaje un poquitín más, comprima de forma más fácil y tenga esa sensación un poquitín más de recorrido en la zona talonar, puesto que no es una zapatilla que requiere una técnica extraordinaria, no es una zapatilla de competición, es una zapatilla que permite en muchos tramos caminar, en el caso de que estemos hablando de larga distancia, y por tanto en esas bajadas, si es menester talonar para apoyar bien, pues vamos a obtener un pelín más de recorrido que va a facilitar esa isleta despoblada de caucho. Una zapatilla también, una suela que a mí me parece muy eficaz en terreno descompuesto. En ese sentido, insisto en que los tacos de 4,5 milímetros trabajan perfectamente, como digo, por diseño, por distribución del taco, por el posicionamiento y por la altura. Aquí tenemos unos tacos que todo el perímetro, en toda la base, tienen bastante anchura y sobre todo esa agresividad para canteos, como decía, en esas zonas técnicas, en esas zonas con desnivel que posiblemente el apoyo sea lateral y necesites una muy buena base, todo el contorno de la suela en la que apoyarte y estar ahí tranquilo o tranquila porque sabes que la suela te va a sostener, y que también se van girando, sobre todo en la zona central delantera, hay algún taco en esa sección central, en esa espina central que se gira para que luego en esas bajadas te dé un poquitín más de retención, sobre todo en bajadas pronunciadas. Como digo, no es excesivamente alto para esas zonas técnicas, no te va a perjudicar, no te va a molestar, pero todo al contrario, sí que va a dar mucho de sí. En el apartado de amortiguación y confort, pues qué decirte, es una zapatilla que, como te decía antes, es mucho mejor en dinámico cuando corres que en esa primera puesta. Todo y que para mí la primera puesta es muy agradable porque notas una horma que no es excesivamente ancha, pero es muy confortable porque notas espacio, no te notas en ningún momento aprisionado, sino que te notas el pie como que, oye, que está él ahí expandido bien, sin ningún tipo de restricciones. Y por tanto esto colabora a ese confort extraordinario. También ahí tiene muchísimo que ver la plantilla interior extraíble Ortolite de nada menos que de 33 gramos y 5 milímetros. Claro, aquí la plantilla tiene muchísimo que ver. 33 gramos de plantilla, pues qué decirte. Sí que es cierto que las Ortolite siempre han funcionado muy bien en cuanto a memoria. Es una plantilla que no se comprime o no se queda deformada con el uso, sino que recupera su posición con bastante facilidad, pero es una plantilla que cada vez está quedando más en desuso. Está quedando más en desuso porque, claro, todo este tipo de plantillas de poro abierto, cuando pasas bastantes horas, en el caso de que en una carrera estés muchas horas mojándote, tienes durante muchas horas esa sensación de chof, 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 que es muy incómoda. ¿Qué están haciendo las marcas? Pues decantándose por plantillas de poro cerrado o incluso de materiales termoplásticos, como por ejemplo, lo digo porque ayer la lavé y la guardé ya en mi colección, la Kailas Fuga EX Pro, que la plantilla pues es termoplástica, que claro, tiene unos efectos, unas cualidades de rebote y demás, pero claro, estamos hablando de otra zapatilla completamente diferente en la que se busca el rendimiento. Aquí estamos buscando el confort, pero sí que es cierto que, por ejemplo, también ASICS está implementando cada vez más en su gama Trabuco esas plantillas de poro cerrado precisamente para eso, para que no cojan peso con el agua en el caso de que en una carrera te toque mojarte durante muchas horas y no tengan esa simpatía y no tengas esa sensación, como digo, de chof chof, que es realmente incómoda. Mientras tanto, las Ortolite, pues sí, tienen esa sensación, en esa primera apuesta que te calzas la zapatilla, te las atas y te pones en pie, la sensación es súper agradable. No tiene tanto rebote, tampoco se busca eso, porque ahí, como digo, se prioriza el confort, ahí no se buscan las prestaciones. Pero de ahí que haya, pues eso, las marcas que están utilizando las de poro cerrado, microperforadas para que no congestione tanto en la zona interior del pie y notemos un poquitín más de capacidad de transpirabilidad y que no notemos esa calor ahí interna que el pie se congestiona. Pero es que claro, cada plantilla ofrece unas cualidades y entonces ahí ya cada modelo se posiciona o busca esas cualidades, ese rendimiento en la plantilla, que sin duda es un elemento importantísimo en una zapatilla. En cuanto a los acolchados, pues fíjate que a mí la parte trasera, todo lo que es la cazoleta y parte de Aquiles me gusta mucho, todo y que posiblemente suba un poquitín más de la cuenta. A mí me resulta comodísimo. ¿Podría haber algún usuario o usuaria que lo notase un poco alto? Podría ser, no digo que no.
pero a mí me parece muy muy confortable, no es excesivo, es para mí equilibrado como tiene que ser. Sin embargo, en la lengüeta sucede lo contrario, es una lengüeta quizás demasiado finita para el concepto de zapatilla, pero ojo, que es confortable, va a sujetar los lados, me recuerda mucho a la de su hermana Madrix, en este sentido, por grosor, por estructura, todo, y que la cordonera también me recuerda muchísimo a su hermana Madrix, con el tipo de cordón, y digo Madrix, no Matrix, con D, con un cordón bastante finito, el tipo de cordonera prácticamente igual, pero aquí sí que no tenemos esa goma para sujetar el resto de la lazada. Es una goma que cada vez más marcas están implementando porque es algo que es barato, es fácil de hacer, y cuando te haces el nudo y te sobra el lazo, lo sujetas ahí y no te va pegando tumbos con el riesgo de que en zonas más cerradas de vegetación y demás se te enganche y te vayas al suelo. Me parece una solución, como digo, muy barata y fácil de implementar, y que en este caso lamentablemente no lo lleva, como sí que lleva el tirador trasero, un tirador trasero práctico que te ayuda a calzar la zapatilla, todo, y que el acceso para el pie no es en absoluto dificultoso. Y ahora que vienen las calores, como digo, finalizando mayo, entrando ya los meses calurosos, ¿es una zapatilla calurosa? No, a mí no me la ha parecido, de hecho estos días ha apretado bastante y es una zapatilla que, de hecho, el tejido del upper es muy muy diferente de nuevo al de su hermana Madrix. Por todo, por estructura, por aspecto. El de la Madrix era más tipo, ¿qué te diría yo? Por ejemplo, Asics Fuji Speed 4, más plasticoso. Sí que es cierto que no se empapa nada, pero sí que había dado algún problema de fiabilidad, y en este caso me parece más confiable este tejido, que tiene un aspecto muchísimo más tradicional, no es tan resultón como el de su hermana Madrix, no tiene ese aspecto tan pro, tan de zapatilla de competición, pero aquí me parece que es un tejido muy bien traído, razonablemente transpirable y ventilado, pero como digo, sin ese aspecto tan pro. En definitiva, un upper confiable que, en mi opinión, tampoco se le puede poner ninguna pega. Y nada más, hasta aquí esta review de la Lowa Skyterra, grabada desde la montaña con todos sus sonidos de fondo, incluso con alguna motoreta de estas o alguna podadora de césped de alguna urbanización de aquí cercana, y me despido de este programa hoy esperando, como no, tus comentarios, que me dejes qué te parece, si la tenías controlada esta zapatilla, si te sonaba, o qué te parece en definitiva esta opción que te propongo hoy. Nada más, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo, tu atención, y que tengas un muy buen fin de semana.